Aristóteles, en su libro La Metafísica, nos dice: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Buenos días. Estamos iniciando un nuevo curso en esta licenciatura en estudios religiosos. Y el curso lleva por título Fundamentos filosóficos de la religión. Y yo voy a tener el gusto de acompañarlos. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce, soy profesor de religión y filosofía y también he dedicado buena parte de mi formación académica al estudio sistemático de la teología. Y me han pedido que pudiera acompañar a ustedes en esta búsqueda de la verdad como nos invita Aristóteles. El curso fundamentalmente trata de indagar en el pensamiento filosófico occidental. Hago la salvedad occidental porque tenemos también un pensamiento filosófico oriental. Pensemos, por ejemplo, en las culturas japonesas, chinas, de la India, que tienen una filosofía mucho más antigua. La filosofía occidental solamente tiene alrededor de 2500 años, con el nacimiento por allá en Grecia con Sócrates, que nos invitaba a reconocer esa búsqueda constante del pensamiento, sobre todo en la frase «conócete a ti mismo». ¿Cuál va a ser el gran objetivo de este curso? En primer lugar, desarrollar un interés por conceptos filosóficos y por reflexiones filosóficas atingentes al pensamiento religioso o teológico. Siempre la reflexión filosófica y la teológica han acompañado las búsquedas de la humanidad. Desde los comienzos de la evolución humana, la pregunta por el sentido, que va a ser una de las grandes articuladoras de este curso, ha estado presente en el pensamiento humano. Junto con ello, crear la conciencia de argumentar crítica y rigurosamente. Estamos en un espacio público muy amplio. Convivimos con distintas opciones de sentido y una de ellas es la religiosa, también la filosófica, la antropológica o la ética. Todas conviven para intentar que el ser humano pueda encontrar un sentido a su existencia. En tercer lugar, queremos adquirir destrezas para estudiar textos filosóficos. Tranquilos, yo sé que la filosofía puede sonar muy árida, pero no, vamos a tratar de hacerla mucho más amena, entendible. Vamos a leer pensamientos de autores clásicos, pensamientos de autores contemporáneos. Vamos a estudiar desde Aristóteles, Platón, hasta los últimos pensadores, por ejemplo, Zygmunt Bauman, que nos invita a superar el mundo líquido. Y todo eso desde un enfoque religioso, cultural, pero sobre todo antropológico. En cuarto lugar, queremos comprender cómo la sabiduría y el asombro son las condiciones necesarias para poder entrar en el terreno filosófico. Un gran filósofo de comienzo del siglo XX, Martin Heidegger, decía: solamente haciendo experiencia de filosofía uno puede hacer filosofía. Pero ustedes me pueden decir: Juan Pablo, a lo mejor yo nunca he tenido un curso filosófico. ¡Qué bueno! Porque la filosofía, dice Heidegger, está en nosotros y tenemos que aprender a liberarla. ¿Cuáles van a ser los grandes contenidos de este curso? Lo vamos a dividir en 3 módulos. El primero se va a llamar Apertura del hombre al ser y a la realidad como articulación de la pregunta por el sentido. Queremos ver el concepto de filosofía, queremos comprender cuál es el origen histórico de la disciplina, que es lo que se llama el paso del mito al logos, de una explicación solamente centrada en divinidades a una comprensión más racional de la existencia. Y en tercer lugar, la figura del filósofo como imagen de una actitud de despojo y de búsqueda permanente. La filosofía, queridos amigos, se entiende como la ciencia de la provisionalidad. Tenemos que aprender a superar un pensamiento para adentrarnos en otro. El ser humano, queridos amigos, es el sujeto inacabado. Siempre está buscando, siempre está en camino. Teniendo ese marco teórico, vamos a entrar en algunos momentos fundamentales de la filosofía occidental. Vamos a conocer algunos planteamientos de Platón, de Aristóteles, y después nos vamos a caminar un gran salto, sobre todo para llegar a la filosofía moderna. Queremos conocer a los maestros de la sospecha, a Nietzsche, a Freud y a Marx, que son los que criticaron fuertemente el concepto de Dios y de lo religioso. Y después queremos pensar, bueno, ¿en qué nos quedamos con esta crítica? ¿Solamente quedamos en la crítica o hay una tercera propuesta?
Y sí, hay una tercera propuesta que es de Lévinas, un filósofo de origen judío, que asume la ética como el fundamento del humano. Y en tercer lugar, el último módulo, se va a llamar Actualidad de la pregunta por el sentido, pistas para pensar la filosofía actual. Vamos a realizar un breve diagnóstico desde la antropología filosófica, que es el estudio de la filosofía sobre el ser humano. Vamos a pensar conceptos como nihilismo, mundo líquido, sociedad del cansancio, con autores como Lipovetsky, Bauman y Byung-Chul Han, un filósofo muy interesante que está proponiendo una nueva relectura, por ejemplo, a Heidegger. Y finalmente, la antropología filosófica como una alternativa ante la crisis del hombre contemporáneo. Vamos, después de esa unidad, a hacer una gran síntesis, proyectando también el diálogo entre la fe y la razón. Espero que sea un buen curso, espero que nos animemos a trabajar la filosofía. Amigos, la filosofía está en nosotros, tenemos que aprender a despertarla, y la filosofía también puede y debe dialogar con nuestras experiencias religiosas, culturales y éticas. Te espero en los siguientes módulos.